Evangelio de hoy sábado 26 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11. Cuando estaban a la mesa. Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos introduce de lleno en el misterio de la resurrección de Cristo. Ese acontecimiento que trastocó la historia humana y abrió las puertas de la eternidad para todos los que creen. Al relatar las apariciones de Jesús resucitado y el mandato misionero a sus discípulos, el texto no solo se convierte en testimonio de un hecho sobrenatural, sino también en una interpelación personal a cada creyente, que se encuentra con estas palabras. Lo que allí se revela no es simplemente la victoria sobre la muerte, sino la instauración de un nuevo modo de vida, cimentado en la fe, impulsado por el amor y proyectado hacia la universalidad de la misión. María Magdalena es la primera en ver al Señor resucitado. Ella, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, no fue simplemente la mujer sanada, sino la mujer transformada por la misericordia divina. Su historia se convierte en emblema de la redención. Que ella sea la primera en contemplar al resucitado no es casual. Es la expresión del amor preferencial de Dios por los pecadores arrepentidos. María Magdalena, al ser la primera en contemplar a Jesús resucitado, encarna a la humanidad redimida que ha sido tocada profundamente por la gracia. Ella no solo representa a los discípulos más fieles, sino también a aquellos cuya vida fue profundamente transformada por el encuentro con Cristo. Su experiencia no termina en el consuelo de ver a su Señor vivo, sino que se convierte inmediatamente en misión, va a anunciar lo que ha visto. Esta dinámica, ver y luego anunciar, será el modelo de todo apostolado cristiano, en el que no se puede callar lo que el corazón ha experimentado con tanta fuerza. Pero el relato nos sorprende con una paradoja. Cuando María anuncia la resurrección a los discípulos, ellos no creen. La incredulidad frente al testimonio de la mujer muestra que incluso los más cercanos a Jesús pueden tener el corazón cerrado, atrapado aún en el luto y el miedo. Esto es profundamente revelador para la Iglesia de todos los tiempos, que muchas veces se ve rodeada de incredulidad, incluso dentro de sus propios miembros. La fe no es automática, ni siquiera para aquellos que convivieron con Jesús. Es siempre un don, una gracia que requiere humildad para ser acogida. La escena en que Jesús se aparece a los 2 discípulos que iban al campo, en un contexto diferente al de Lucas con los discípulos de Emaús, destaca una constante. El resucitado se manifiesta en el camino, en el desplazamiento, en la búsqueda. No son apariciones en el encierro del dolor, sino en el movimiento. Jesús sale al encuentro de quienes caminan, aunque muchas veces no lo reconozcan.
Este hecho nos invita a mantenernos en peregrinación espiritual. A no estancarnos en el dolor ni en la parálisis del miedo, sino a estar siempre en búsqueda, en camino. Porque allí es donde se abre la posibilidad del encuentro con el viviente. Estos dos discípulos también anuncian lo que han visto. Pero reciben la misma respuesta que María, incredulidad. Aquí se abre un tema central del texto, el rechazo del testimonio. Una y otra vez. Los testigos de la resurrección se topan con oídos sordos y corazones cerrados. Esta realidad no solo se limita a los primeros discípulos. Es una constante en la historia de la evangelización. El cristiano de hoy también experimenta esa resistencia. Incluso dentro de su entorno más cercano. El evangelio no siempre es bien recibido. Pero eso no disminuye su verdad ni su urgencia. La reacción de Jesús ante esta incredulidad es tan humana como divina. Los reprende por su dureza de corazón. No se queda en el reproche, sin embargo, sino que, a pesar de todo, los envía. Esta actitud es profundamente consoladora y desafiante. Jesús no elige a los perfectos para anunciar su mensaje. Escoge a los frágiles, los incrédulos, los temerosos. No espera a que tengan una fe plena y sin fisuras. Los llama desde su debilidad. Esto es un mensaje poderoso para todos nosotros. Que tantas veces nos sentimos indignos o insuficientes para evangelizar. Jesús no llama a los capacitados, capacita a los llamados. El mandato que Jesús da a sus discípulos es total. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Es una orden sin fronteras, sin condiciones, sin reservas. No hay territorio que no deba ser alcanzado por el Evangelio. Ni criatura que esté fuera del horizonte de la salvación. Este envío revela la amplitud del corazón de Dios. Que no quiere que nadie se pierda, que desea la vida eterna para todos. Anunciar el Evangelio se convierte, entonces, en una tarea esencialmente universal. Impulsada por un amor que no discrimina. En este mandato también hay una revelación eclesial. Los discípulos, reunidos por la experiencia de la resurrección, son ahora enviados como cuerpo, como comunidad. La misión no es solo individual, sino eclesial. La iglesia nace del encuentro con el resucitado y se define por el envío. No existe iglesia que no sea misionera. Si pierde su dinamismo evangelizador, pierde su esencia. Cada bautizado participa de este envío. No se trata solo de los sacerdotes o los religiosos, sino de cada cristiano, llamado a ser testigo de la vida nueva que ha sido inaugurada en Cristo. La elección de María Magdalena como primera testigo de la resurrección también pone de manifiesto la lógica del reino de Dios, donde los últimos son los primeros, y donde aquellos que el mundo desprecia reciben los mayores honores. María, cuya vida pasada fue marcada por el dolor, la exclusión y la lucha interior, ahora es enviada como mensajera del acontecimiento más sublime. Ha resucitado el Señor. Esta elección muestra cómo el encuentro con Cristo no solo cura heridas, sino que dignifica. Empodera y convierte al que antes estaba roto en piedra angular del anuncio pascual. Su testimonio, aunque no fue creído de inmediato, fue auténtico, valiente y lleno de amor. La incredulidad de los discípulos ante el anuncio de María Magdalena no debe extrañarnos. La resurrección no es un dato que pueda comprenderse desde la lógica humana, ni desde una experiencia cotidiana. El corazón del hombre
muchas veces endurecido por el dolor. La pérdida o la duda necesita un proceso para abrirse a la novedad de Dios. Los discípulos, aunque habían vivido junto a Jesús y escuchado sus palabras, necesitaban aún ser tocados interiormente por el Espíritu del resucitado. Esta incredulidad también es espejo de nuestra propia fragilidad de fe. ¿Cuántas veces nos cuesta creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas? Lo que sigue en el relato es profundamente revelador. Jesús no se da por vencido ante la incredulidad. Él aparece a otros dos discípulos mientras caminan al campo. Una escena que recuerda el camino a Emaús relatado por San Lucas. Esta aparición muestra a un Jesús que sale al encuentro, que camina con nosotros incluso cuando no lo reconocemos, que se revela en lo cotidiano. El campo puede simbolizar el lugar del trabajo, de la vida ordinaria, de la rutina. Cristo se hace presente en medio de nuestras labores, en nuestras rutas diarias, y muchas veces lo ignoramos. Pero su presencia persiste, y eventualmente abre los ojos del corazón. El hecho de que los discípulos tampoco creyeran a estos dos testigos posteriores refuerza la idea de que la fe no brota simplemente del testimonio humano, sino de un encuentro directo y transformador con el Señor resucitado. La cadena de testigos fue necesaria, pero no suficiente. Jesús mismo se hace presente para reprochar su incredulidad, pero también para darles una misión. Es decir, Jesús no se queda en el reclamo, sino que actúa con amor sanador. Aun cuando hemos fallado en creer, Él nos confía su obra. En esto consiste la grandeza del Evangelio. El Señor no espera nuestra perfección, sino nuestra disponibilidad a responder. En este punto del Evangelio de Marcos, el texto toma un giro universalista. Jesús dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Ya no se trata solo de un grupo reducido de discípulos, ni de una comunidad étnica específica. Ahora, la misión abarca el cosmos entero. Cada criatura está llamada a escuchar el anuncio de la vida nueva. El Evangelio es para todos, sin distinción, y lleva en sí un dinamismo que exige ser compartido. La resurrección de Cristo es la semilla de una humanidad renovada y de una creación redimida. Esta universalidad no es solo geográfica, sino también existencial. El anuncio de la buena nueva está destinado a cada rincón del alma humana, incluso aquellos que permanecen oscuros o heridos. El Evangelio no excluye a nadie, ni siquiera a los que han caído en la desesperanza, en la esclavitud del pecado o en la indiferencia espiritual. Al contrario, es precisamente allí donde quiere germinar la luz del resucitado. Llevar el Evangelio es llevar consuelo, perdón, dignidad y esperanza. La misión se convierte así en acto de amor profundo, en ofrenda de una vida que ya no se pertenece a sí misma, sino a aquel que venció la muerte. En su reproche a los discípulos, Jesús no los condena, sino que los confronta con verdad. Les muestra que la incredulidad tiene consecuencias. Cierra el corazón a la alegría, impide reconocer los signos de Dios. Nos deja encerrados en el temor. Pero inmediatamente después de este reproche, Jesús los transforma en mensajeros. Es una pedagogía de la misericordia, corregir para sanar, sanar para enviar. Así actúa Dios, y en ello encontramos una esperanza para cada uno de nosotros. Ninguno está tan caído que no pueda ser levantado, ni tan incrédulo que no pueda ser enviado. El pasaje también nos invita a pensar en la fuerza del testimonio cristiano. Aunque al inicio los discípulos no creyeron,
terminaron por dar la vida por aquello que finalmente vieron y abrazaron. La resurrección del Señor. Su transformación de hombres temerosos en mártires valientes. Habla del poder del encuentro con Cristo vivo. No fue una idea ni un recuerdo lo que los impulsó, sino la experiencia viva del resucitado. Esto es también un reto para nuestra fe. ¿Anunciamos a un Cristo que realmente ha resucitado en nosotros? ¿O solo repetimos lo que otros nos dijeron? En este sentido, la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una realidad que se actualiza en cada creyente que deja entrar a Cristo en su vida. Cuando experimentamos su poder transformador. Cuando perdonamos, cuando amamos a nuestros enemigos. Cuando elegimos la verdad y la justicia. Cuando superamos el egoísmo por amor. Estamos viviendo la resurrección. Ella es fuerza actual, presencia real, fuego que enciende nuevos caminos. Y por eso, el llamado a proclamarla sigue vigente. Cada cristiano, desde su lugar, es enviado. La frase proclamen la buena nueva a toda la creación. También tiene una dimensión ecológica que no debe pasarse por alto. La resurrección implica una nueva relación con todo lo creado. Si Cristo ha vencido la muerte, entonces todo lo que lleva el sello de la vida debe ser cuidado, respetado, elevado. Evangelizar no es solo hablar a las personas, sino también transformar las estructuras, sanar heridas sociales, cuidar la casa común. La creación espera también ser liberada, como dice San Pablo. El anuncio del Evangelio debe provocar una revolución de ternura hacia todo lo que existe. La incredulidad inicial de los discípulos contrasta con la confianza que Jesús deposita en ellos al enviarlos. Este contraste nos muestra que la misión no se apoya en nuestras virtudes, sino en la fidelidad de Dios. Jesús confía en nosotros más que nosotros mismos. Él no espera discípulos perfectos, sino corazones dispuestos. Esto nos consuela y nos compromete. Si el Señor nos llama, es porque sabe que puede transformarnos y hacernos instrumentos eficaces de su amor. Nuestra fragilidad no es obstáculo, sino lugar donde su gracia se manifiesta con más fuerza. El Señor, sin embargo, no se detiene ante la incredulidad de sus discípulos. Vuelve a manifestarse. Esta vez en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Este detalle aparentemente menor resalta una profunda verdad espiritual. Jesús no siempre se manifiesta de la manera en que esperamos. Su presencia puede ser reconocida en formas nuevas. En encuentros inesperados, en silencios prolongados, en gestos humildes. La resurrección introduce una novedad tan radical que exige de nosotros una disposición abierta para ver y escuchar con ojos nuevos. El camino de la fe es un camino de constante conversión de mirada. Estos dos discípulos, como María, también se convierten en testigos que comparten lo vivido. Y, una vez más, el resto de los discípulos no les cree. Se va configurando así un patrón revelador. La resurrección no se impone por la fuerza, sino que busca abrir paso a través del testimonio y la experiencia personal. Jesús no se aparece a todos simultáneamente en un acto espectacular, sino que elige manifestarse poco a poco, generando una red de testigos que van encendiendo la llama de la fe en el corazón de otros. Es una pedagogía divina que respeta la libertad, que invita a la confianza, que desafía nuestras categorías. Finalmente, Jesús se manifiesta a los 11 mientras estaban a la mesa. Y lo primero que hace no es felicitarlo,
sino reprocharle su incredulidad y dureza de corazón. Pero este reproche no es una condena, sino una invitación a la madurez espiritual. Jesús, el resucitado, quiere que sus discípulos estén listos para la misión. Que se liberen de la parálisis de la duda. Solo entonces les confía el mandato más universal jamás pronunciado. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Esta exhortación no es una sugerencia ni una opción entre muchas, sino el núcleo de la vocación cristiana: ser testigos, misioneros. Sembradores de esperanza allí donde la vida clama por la luz de Cristo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.